Bueno, ¿y qué dice esa sociedad? Específicamente se mete en el mundo del kabuki para, por medio de este mundo, alegorizar todo lo que está sucediendo en Japón. Lo hemos hablado en algún momento, decíamos, bueno, el mundo del kabuki va a representar en esta película todo lo que sucede en el entramado de la sociedad japonesa. ¿Y cómo lo describe a ese mundo del kabuki? Bueno, lo describe como un mundo, en primera medida, dominado por hombres, ¿no? Como toda la sociedad japonesa. Monopólico, muy monopólico. ¿Por qué? Porque es un mundo en el que, como se ven en la película, una familia, casi diríamos, controla totalmente lo que es el desarrollo del teatro en una ciudad. La familia de Kikunouse domina el teatro en Tokio. Hay otra familia que tiene presencia en, por ejemplo, en Okinawa y en otras ciudades de Japón, pero hay un gran un ejercicio del teatro del kabuki monopólico. Eso está claro, y eso lo que demuestra es una estructura también muy rígida, donde esa familia que domina no va a dejar que entren formas ni maneras nuevas de hacer el teatro, más allá de como esa familia o como ese casi siempre patriarca, podríamos decir, propone hacerlo. Entonces es muy difícil encontrarse con un teatro que venga a cuestionar algo de lo que cada familia representa, y bueno, eso va volviendo una forma ciertamente conservadora y vetusta de hacer teatro o de hacer arte, ¿no? Si no hay nuevas miradas, si no hay un circuito de miradas plural, eso se termina enquistando en un pensamiento único, y de alguna manera el teatro termina todo el tiempo reproduciendo el mismo mensaje con una forma que puede ir cambiando, pero la búsqueda ideológica es siempre la misma. Bueno, eso de alguna forma es lo que sucede con el kabuki y plantea la película. Y en este sentido también habla de un teatro que es puramente amanerado en el sentido de pura manera, de pura forma. Es tan importante respetar las formas, tanto las formas dentro del teatro mismo, cuando estoy hablando del arte teatral, como la formalidad, si se quiere, la formalidad social que se desprende de ese teatro. Por ejemplo, es fundamental que al dueño de lo que es el teatro kabuki de la ciudad de Tokio, que es el padre de Kikunouse, que es el protagonista también de las obras, es el que dirige y protagoniza, bueno, se le dice que todo está bien, no hay ningún cuestionamiento, su palabra es una palabra sagrada. Entonces, ¿cómo se incorpora algo nuevo en ese arte si todo lo que dice ese personaje de alguna forma es una palabra sagrada? De alguna forma no, es una palabra sagrada. Bueno, esto tiñe toda la sociedad estructurada en base al kabuki de una absoluta hipocresía, porque por más que yo esté pensando que hay algo que no me gusta, o que hay algo que cambiaría o haría de un modo distinto, jamás se lo diría a la persona que está llevando adelante ese ejercicio monopólico del teatro. Y eso es lo que sucede en el inicio de la película. Kikunouse es un desastre actuando, si bien nosotros nunca lo vemos, la única vez que lo vemos es en esa escena del teatro muy bien filmada, en la cual se puede ver casi como si estuviéramos ahí presentes qué es lo que era el kabuki, y de qué forma se desarrollaba. En el resto de las actuaciones no las vemos. De alguna forma también Mizoguchi lo que intenta es preservar al personaje de Kikunouse. Fíjense ustedes, Kikunouse es criticado a lo largo de toda la película por actuar muy mal, y nosotros no lo vemos. Nosotros como espectadores de la película no vemos eso que se supone hace tan mal. El único momento en que lo vemos
es cuando él se consagra, cuando él tiene la actuación consagratoria. Y Mizoguchi de alguna forma también con esa decisión lo que hace es proteger a Kikonuse. Si ya con lo que dicen los personajes que lo vieron, ya sabemos que es un desastre, que le falta muchísimo, ¿para qué exponerlo? A nuestro ojo, que encima no somos ojos totalmente conocedores del kabuki, ¿para qué exponerlo? No, los otros personajes de alguna manera ya determinarán que Kikonuse es muy malo, y lo que nosotros veremos será la consagración de él a modo también de un gesto empático y un gesto de protección para el personaje de Kikonuse. Bueno, volvemos a lo que decíamos antes. La mayoría de las personas piensan que Kikonuse es muy malo actuando, pero nadie se lo dice. Todo lo contrario. Le hacen reverencias, le dicen que actuó muy bien, lo halagan. ¿Todo por qué? Porque es hijo de este pensamiento totalmente enquistado en un nombre, algo tan insignificante como un nombre, algo que en la Argentina también lo hemos vivido, ¿no? Con algunas familias conservadoras que se siguen manteniendo en el poder. Bueno, el nombre le da a la persona la facultad de ser intocable solamente porque nació con un nombre. Una cosa totalmente anacrónica, totalmente absurda y arbitraria, que la película denuncia, porque todos por lo bajo piensan que es muy malo, pero nadie se lo dice, y en realidad le están haciendo mal a Kikonuse, le están haciendo daño, porque él, al no recibir la verdadera devolución de lo que él está haciendo, de lo que es su arte, no va a evolucionar, se va a mantener en ese registro que seguirá siendo malo, y bueno, y en base a eso seguirá haciendo las cosas solamente porque es hijo de. De nuevo, llevémoslo a la Argentina y llevémoslo a la política. ¿Cuántos políticos o cuántas personas de poder, porque nadie los cuestiona, porque no puede cuestionarlo, porque hay un orden muy marcado, siguen haciendo las cosas como se hacían generacionalmente de la misma manera, y siguen haciendo las cosas mal? Y eso se sigue reproduciendo, y los afectados terminamos siendo los que no estamos en ese lugar de poder. Bueno, esto también aparece con la figura de ese monopolio familiar en el kabuki. Y la única persona que verdaderamente tiene una empatía, que tiene un humanismo, que no sé si podemos decir que lo quiere, porque todavía no ha desarrollado una relación afectiva, pero lo quiere como ser humano, lo quiere como persona, es Otoku. Otoku es la única que, sin tener una relación con él, que sin conocerlo más allá de formar parte de las empleadas de la casa, le dice a Otoku: mirá, yo te quiero hacer esta devolución, cuando él le da lugar, obviamente, pero no desde una mirada, si se quiere, prepotente, o desde una mirada de alguien que se quiere colocar con un saber superior y aleccionar. No, desde un lugar de puro afecto. Otoku es la primera persona que le demuestra un afecto sincero, un humanismo, una empatía en una sociedad muy poco empática, como esa sociedad japonesa tan estructurada, donde nadie se pone en el lugar del otro, sino cada uno ocupa el lugar que tiene previsto ocupar y no saca la cabeza de ese lugar, entonces no hay empatía posible. Bueno, Otoku desarrolla una beta empática verdaderamente conmovedora, y le dice a Kikonuse que no actúa bien, es decir, le dice la verdad, y Kikonuse ante eso podría él haberse cerrado y haber sido totalmente caprichoso y prepotente, y podría haber hecho incluso que la echen Otoku. No, Kikonuse tiene también la sensibilidad para reconocer lo que Otoku le dice, para darse cuenta de algo que él sabía. Eso es fundamental de entender en la línea humana que intenta desarrollar Mizoguchi.
Kikonuse sabía que era un mal actor, él era consciente de eso, pero había tejido un autoengaño tan grande, tan poderoso, en base a lo que le decían los demás, que eso que sabía se había transformado en un pensamiento totalmente inconsciente y lo había reprimido. Y quien le permite aflorar eso que Kikonuse tenía adentro, que él sabía, es Otoku. Por eso mismo Kikonuse no se escandaliza cuando Otoku le dice lo que dice, porque él ya lo sabía de antemano. Entonces, ¿qué es lo que reconoce en esa opinión de Otoku? Que alguien lo conoce más que lo que él mismo se conoce o admite conocerse. Miren qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso lo que logra Mizoguchi en ese desarrollo. Que el personaje de Kikonuse, por medio de otro, por medio del discurso de otro, se dé cuenta de lo que es de su propia identidad. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en algunas circunstancias cuando hablábamos sobre cómo Lacan construye esta idea de, tomando la iniciativa de Freud, ¿no? Cómo el ser humano reconoce su identidad y se reconoce a sí mismo a partir del discurso del otro. Esto es fundamental y maravilloso cómo aparece plasmado en la película. El personaje de Kikonuse termina sabiendo quién es a partir de lo que Otoku le dice de sí mismo. Y eso borra las fronteras de dónde empieza y termina mi persona, mi identidad, y dónde empieza y termina la del otro. Hay una especie de Pangea en ese humanismo que se desarrolla en la película, y donde Kikonuse y Otoku podríamos decir que comparten la identidad, porque se descubren a sí mismos y en esa relación se construyen a sí mismos. Por eso, de alguna forma, lo que intenta Mizoguchi es desbaratar esa rigidez social y humana en la cual se ha transformado la sociedad japonesa. Y en ese momento es que nace la relación amorosa, nace el vínculo. Mire, fíjense, ¿no? Tenemos un vínculo forjado en base a una empatía que permite desdibujar las fronteras de uno y otro. Miren qué diferencia fundamental con las películas, por ejemplo, del Hollywood clásico, y cómo instalan o fundan la pareja en base a dos individualidades que están en un contexto de una complejidad y con algunos obstáculos. Uno soluciona unas cosas, la otra le ayuda a ese uno a solucionar sus problemas, pero siguen siendo dos individualidades. Básicamente la otra no conoce nada del personaje que está ayudando, y el personaje principal, que casi siempre es hombre, no termina conociendo nada de la mujer que lo ayuda. Terminan siendo dos individualidades que por un contexto se juntan y terminan fundando una pareja, pero no se borran nunca las fronteras de cada individuo, no se integran nunca en una misma entidad, no hay empatía, no hay verdadera empatía, porque si se ayudan es para sobrevivir, no es que hay una empatía puramente de una convicción humanista. Así se funda la pareja en Hollywood, así se funda la pareja en el pensamiento estructurado de la sociedad conservadora que el cine clásico va a llevar adelante, la sociedad norteamericana. Y miren qué diferencia en este humanismo que plantea Mizoguchi. Otoku y Kikonuse dejan de ser dos entidades separadas para convertirse en lo mismo, para unirse empáticamente, y para que un personaje como Kikonuse se descubra a sí mismo por medio de lo que Otoku le ayuda a descubrir, le dice. Ahí está gran parte de la plusvalía de esta película, ¿no es cierto? Digo, en la beta humanística.